Hola, ahora vamos a ver algunos ejemplos de receptores para neurotransmisores y de qué manera estos participan en sinapsis. Uno de los ejemplos más característicos de receptores ionotrópicos son los receptores nicotínicos de acetilcolina. Como ustedes ven, este receptor está formado por 5 subunidades proteicas y en estas subunidades proteicas vamos a encontrar dos sitios de unión para la acetilcolina. Este receptor tiene dos subunidades alfa, una beta, una gamma y una delta. Los sitios de unión van a estar en las subunidades alfa. Cada subunidad proteica de este receptor es una proteína que presenta 4 dominios transmembranales, por lo tanto es una proteína multipaso, cada una de sus subunidades proteicas. En esta imagen podemos ver de manera más simplificada sus distintas subunidades proteicas con distintos colores y vemos que en las subunidades alfa están los sitios de unión para la acetilcolina y vemos el interior del canal. Recordemos entonces que este receptor nicotínico de acetilcolina se comporta como un canal de ion sodio. Por lo tanto, cuando se activa el receptor, la entrada de sodio provoca una depolarización local, es decir, un PPSE, un potencial postsináptico excitatorio. Pero también vimos que los receptores muscarínicos, concretamente los receptores de tipo M2, van a producir un aumento en la permeabilidad para el ion potasio. Ese aumento de la permeabilidad en el ion potasio se va a traducir en una hiperpolarización local, es decir, un PPSI. Recordemos además que los receptores para acetilcolina de tipo M2 son metabotrópicos, a diferencia de los receptores nicotínicos que son ionotrópicos. Por otra parte, también hemos hablado de los receptores para GABA, y concretamente aquí tenemos la representación de un receptor del tipo GABA-A. El receptor GABA-A también tiene 5 subunidades proteicas, en donde podemos observar que tiene 2 subunidades alfa, una beta, 2 beta y una gamma. Observemos que en este caso los sitios de unión para GABA están localizados en la subunidad beta. Y vemos acá el punto por donde se mueven los iones cloruro. Recordemos que esto va a funcionar como un canal de ion cloruro. En esta imagen además podemos observar que dentro de este receptor ionotrópico existen sitios de unión para distintos fármacos o moléculas que pueden potenciar su actividad. Como por ejemplo, podemos ver sitios de unión para barbitúricos dentro de las subunidades gamma, podemos ver sitios de unión para barbitúricos dentro de la subunidad beta y también podemos ver sitios de unión para esteroides neurales. Además de esto, aquí no se menciona, pero también hay sitios de unión para distintos tipos de anestésicos y también para el etanol. Eso explicaría los efectos depresores sobre el sistema nervioso de esos fármacos en el sistema nervioso central, ya que al activar estos receptores se producirían hiperpolarizaciones locales. En esta imagen podemos comparar entonces lo que hemos estado explicando, el receptor para GABA, llamado GABA-A, que es un canal iónico regulado por GABA y que funciona como un canal de ion cloruro. Recordemos que el gradiente electroquímico del ion cloruro apunta o lo empuja hacia el medio intracelular y por eso va a producir PPSI. En el caso del receptor GABA-B, nos damos cuenta que el receptor GABA-B es metabotrópico. ¿Por qué? Porque vemos que aquí está la estructura típica en donde atraviesa 7 veces la bicapa lipídica y aquí vemos la proteína G. Entonces vemos que la activación del receptor GABA-B en este caso, al activar este
al activarse este receptor GABA B, entonces esto me activa esta proteína G, y esa proteína G produce la apertura de un canal de ion potasio, aumenta la permeabilidad para el ion potasio, lo que hace que el ion potasio se mueva a favor de su gradiente electroquímico, que es apuntando hacia el medio extracelular. Y por otro lado produce el cierre de canales de ion calcio. Todo esto va a conducir a una hiperpolarización local, es decir, un PPSI. Por lo tanto, como ya hemos reiterado, la activación de GABA A o de GABA B va a tener efectos de tipo inhibitorio. Por otra parte, entonces, vale la pena destacar que cuando hablamos de receptores acoplados a proteína G, estamos hablando, o mejor dicho, los receptores metabotrópicos son receptores acoplados a proteína G. Y funcionan básicamente del modo que está escrito aquí. La unión del neurotransmisor al receptor lo activa, este activa a su vez a la proteína G, y la proteína G puede interactuar con proteínas efectoras que van a producir segundos mensajeros, los cuales pueden influir sobre canales iónicos o directamente algunos componentes de la proteína G, como los complejos beta-gamma, pueden interactuar con un canal provocando cambios también en su conformación y de esa manera cambiando la permeabilidad iónica. Pues bien, cuando nosotros encontramos sinapsis entre dos neuronas, se pueden producir modulaciones sinápticas. Entonces, para entender las modulaciones sinápticas, vamos a usar el concepto de neurona moduladora. Entonces vamos a ver que esta neurona moduladora puede hacer sinapsis con el elemento presináptico o podría hacer sinapsis con el elemento postsináptico. Cuando esta neurona moduladora establezca sinapsis con el elemento presináptico, vamos a hablar de una modulación presináptica. Y cuando establezca sinapsis con el elemento postsináptico, vamos a hablar de una modulación postsináptica. A su vez, estas modulaciones pueden ser excitatorias o inhibitorias, dependiendo de si la sinapsis que establece la neurona moduladora es de tipo excitatoria o es de tipo inhibitorio. Entonces, aquí tenemos una sinapsis entre una neurona A y una neurona C, elemento pre y elemento postsináptico. Vemos acá que la sinapsis entre A y C, o sea, entre el elemento pre y postsináptico, es de tipo excitatorio. Y vemos acá una neurona marcada en B, que podríamos llamarle la neurona moduladora. Si B es la neurona moduladora, y vemos que hace sinapsis entonces con el elemento presináptico, estamos en presencia de una modulación presináptica. Y a su vez, como la neurona moduladora establece una sinapsis inhibitoria, va a ser una modulación presináptica de tipo inhibitorio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando descargan simultáneamente estas neuronas pre y postsinápticas, o sea, la neurona presináptica sobre la postsináptica, y entonces opera también esta neurona moduladora? Bueno, lo que va a ocurrir es que si descargan simultáneamente la neurona moduladora, eso va a afectar los potenciales que se generen en el elemento presináptico y va a afectar la liberación de neurotransmisor sobre la neurona postsináptica. De esa manera, entonces, va a tender a bloquear o afectar negativamente la sinapsis excitatoria entre A y C. Esto, a su vez, va a ocasionar entonces que C también reduzca la liberación de neurotransmisor, debido a que la sinapsis entre A y C era de tipo excitatoria y esta se ha bloqueado. En este otro caso, volvemos nuevamente a ver el elemento presináptico A, el elemento postsináptico C, y vemos la neurona moduladora aquí que establecería una sinapsis, pero ahora con el elemento postsináptico. Y esta sinapsis continúa siendo inhibitoria. Por lo tanto, aquí estamos viendo una modulación postsináptica inhibitoria. ¿Qué ocurre acá?
como A, ¿no es cierto?, al liberar sus neurotransmisores sobre C, produce PPSE, y B, al liberar sus neurotransmisores sobre C, produce PPSI, estos se anulan mutuamente y por lo tanto C permanece en reposo. Lo que significa entonces que aquí solamente C, o sea el elemento postsináptico, va a reducir la liberación de neurotransmisor. Sin embargo, la sinapsis entre A y C no se va a ver afectada. Como les decía, las modulaciones también pueden ser de tipo excitatorio. Si aquí consideramos la sinapsis entre esta neurona de color celeste y esta neurona de color amarillo, este es nuestro elemento presináptico y este es nuestro postsináptico. ¿Qué es lo que pasa acá? Si esta neurona de color rosado es nuestra neurona moduladora, esta neurona moduladora en este caso va a producir una facilitación. Esta sinapsis va a ser una sinapsis de tipo excitatoria. ¿Y cómo ocurre? Si la neurona facilitadora en este ejemplo libera serotonina, esa serotonina actúa sobre los receptores para serotonina en el elemento presináptico. Supongamos que estos receptores son del tipo 5HT4. Este es un receptor metabotrópico ya que produce un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Esto me activa proteínas quinasas del tipo A que me van a fosforilar entre muchas otras proteínas canales de ion potasio inactivándolo. Al inactivar los canales de ion potasio, eso va a producir una depolarización que va a favorecer la apertura de canales de calcio regulados por voltaje en el elemento presináptico y como consecuencia de esto me va a elevar los niveles de calcio en el botón presináptico. De manera tal que cuando llegue el potencial de acción a la neurona presináptica ya va a haber un aumento previo de calcio. Por lo tanto, al ser mayor el aumento de calcio intracelular en el elemento presináptico, la liberación de neurotransmisor, en este caso, cuando la neurona facilitadora está activa, va a ser mayor. Y como consecuencia de eso se va a liberar una mayor concentración de neurotransmisores. Recuerden ustedes que la liberación de neurotransmisor es directamente proporcional al aumento del calcio intracelular. Y por ende entonces, esta sinapsis entre este elemento pre y este elemento postsináptico va a ser potenciada por esta neurona facilitadora. Bueno, siguiendo con nuestro ejemplo, aquí vemos un receptor muy especial que es el receptor NMDA. NMDA son las siglas de el ácido N-metil de aspartico, que es un agonista de glutamato. Es un agonista de este receptor NMDA, que funciona como un receptor de glutamato. Entonces, si observamos este receptor, vamos a ver que tiene sitios de unión para glutamato y también para glicina. Entonces uno podría pensar que este receptor va a funcionar como cualquier otro, es decir, se une el glutamato, se abre un canal iónico y ya se permite el flujo de iones. Pero esto no es así. Porque como ustedes pueden ver, en el caso de este receptor NMDA, hay un ion de magnesio que está bloqueando el interior del canal. Por lo tanto, este tipo de receptores NMDA, aparte de la unión del glutamato, requieren que el ion de magnesio sea expulsado del interior del canal de manera tal que puedan fluir los iones calcio y sodio a través de este canal. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la salida de este ion magnesio se va a producir gracias a una depolarización previa. Entonces, para que pueda haber flujo de iones a través de este receptor NMDA, necesitamos la unión del neurotransmisor, por ejemplo el glutamato, y además una depolarización previa que libere el interior del canal y permita el flujo de ion calcio. Estos receptores NMDA van a participar en un proceso llamado la potenciación a largo plazo que vamos a explicar con más profundidad en la siguiente cápsula.